Queremos resolver el problema del valor inicial con la ecuación diferencial separable dada. Tenemos una ecuación diferencial y' igual a 4 si menos 2x, si la condición inicial y de 0 es igual a 11. Toda ecuación diferencial separable se puede escribir en forma de d de x es igual a una función de x veces una función de y. Y luego podemos cambiar la forma de la ecuación para que tengamos una función de y veces d es igual a una función de x veces de x. Una vez que tengamos la ecuación en esta forma, podemos integrar ambos lados de la ecuación para encontrar la solución general, y luego una vez que encontremos la solución general, podemos encontrar la solución particular usando la condición inicial. Reescribamos la ecuación diferencial dada. Usemos d de x en lugar de y' para que la ecuación sea d de x. Igual también factoricemos el lado derecho de la ecuación en factor de 2x. Entonces tendríamos 2 veces x la cantidad 2 y menos 1. Aviso en este formulario, tenemos d de x es igual a una función de x veces la función de y. Ahora escribamos esto en forma diferencial o multipliquemos ambos lados por dx. Entonces tendríamos diferencial y es igual a 2x, multiplicado por la cantidad 2 y menos 1 multiplicado por dx. Recuerde que nuestros objetivos de tener una función de y veces d es igual a la función de x veces dx. Entonces, desea que la cantidad 2 y menos 1 esté en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, dividamos ambos lados con la ecuación por la cantidad 2 y menos 1. Entonces, reescribamos esto como 1 sobre la cantidad 2, y menos un diferencial y es igual a esto significa que tendríamos 2x de x a la derecha. De nuevo, ahora tenemos una función de y veces d es igual a una función de x veces de x. Entonces ahora integre ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos la integral de 1 sobre la cantidad 2 y menos 1 d es igual a la integral 2x de x. Necesitamos realizar una sustitución en el lado izquierdo donde es igual a 2 y menos 1. Entonces diferencial u es igual a 2 de x. Entonces, si dividimos ambos lados entre 2, observe que la mitad u es igual a dx. Lo que significa que puedes pensar en todo esto como una mitad por 1 sobre t. Entonces, la integral con respecto a u sería un medio log natural absoluto u. Lo que significa en términos de y. Tendríamos un valor absoluto de log medio natural de la cantidad 2. Y menos 1 y luego más la constante de integración, pero también tendremos una constante a la derecha, así que solo pongamos la constante a la derecha. Entonces, en el lado derecho, la integración de este paquete a x tendría 2 veces x al cuadrado dividido por 2 más o simplemente x al cuadrado. Vamos a llamarlo más c sub 1. Ahora tenemos que resolver esto por y. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por 2. Lo que nos daría un valor absoluto de registro natural de 2 y menos 1 igual 2x al cuadrado más 2 veces c sub 1. Escribamos ese producto como 2x al cuadrado más c sub 2 donde c sub 2 es igual a 2 veces c sub 1. Ahora escribamos la ecuación de registro como una ecuación exponencial donde el registro natural es base e. Entonces, la ecuación exponencial que habríamos elevado a la potencia de 2x al cuadrado más c sub 2 es igual a 2 y menos 1. 2 y menos 1 es igual a e elevado a la potencia de 2x al cuadrado más c sub 2. Observe que aquí estamos agregando exponentes, así que escribamos esto como un producto. Tendríamos 2 y menos 1 igual a e elevado a la potencia de 2x veces al cuadrado elevado a la potencia de c sub 2 pero e elevado a la potencia de c sub 2 es solo otra constante, así que dejemos que c sea igual a e a la potencia de c sub 2. Entonces podemos escribir el lado derecho como c veces e elevado a la potencia de 2x al cuadrado. Y ahora podemos resolver esto por y encontrar la solución general. Entonces, a continuación, sume 1 a ambos lados para que tengamos 2, y es igual a c veces e elevado a la potencia de 2x al cuadrado más 1. Y para el último paso dividiremos ambos lados por 2. Entonces tenemos y es igual a c veces e elevado a la potencia de 2x al cuadrado más 1. Todo dividido por 2. Nuevamente, esta es la solución general a la ecuación diferencial. Recuerde que también se nos da que y de 0 es igual a 11. Entonces, usando esto,
podemos encontrar la solución particular determinando el valor de c. Sustituiremos 0 por x y 11 por y. Entonces eso nos dará la ecuación 11 igual c veces e elevado a la potencia de 2 veces 0 al cuadrado. Más 1 sobre 2. Aclaremos la fracción aquí multiplicando ambos lados por 2. Lo que nos dará 22 es igual a e al 0 es 1. Entonces en el lado derecho solo tenemos c más 1 restando 1 en ambos lados nos da c es igual a 21. Ahora que tenemos el valor de c, ahora sabemos la solución particular. La solución particular sería y es igual a 21 veces e elevado a la potencia de 2x al cuadrado más 1, todo dividido por 2. También podríamos escribir esto ya que, y equivale a 21 mitades c elevadas a la potencia de 2x al cuadrado más la mitad. Cualquiera de estas formas son aceptables para la solución particular. Espero que hayas encontrado esto útil.